Sí. Ahí. Bueno, durante toda la campaña venimos reflejando el apoyo que llegó de distintos sectores a las candidaturas del Frente Izquierda Unidad, entre ellos intelectuales, docentes, artistas, músicos, escritores tuvieron un lugar importante dentro de esos apoyos y dentro de ellos publicamos en su momento en La Izquierda Diario el de Sergio Holguín, escritor de páginas que quizás algunos de ustedes ya recorrieron en algunas de sus novelas o de sus cuentos. Su último libro publicado es La mejor enemiga, de la saga de Vero Rosenthal, luego de la entrega que llega después de La fragilidad de los cuerpos, de Las extranjeras y de No hay amores felices, así que tenemos el gusto de comunicarnos con Sergio. Buenos días. Sergio, Leo Méndola y Tom Máscolo, te saludamos. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, 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 muy bien. Gracias por atendernos, para charlar un rato. Y bueno, decíamos esto recién, que hace poco difundimos un mensaje donde planteabas que te parecía importante que Miriam Bregman sea elegida como candidata este 14 de noviembre. ¿Por qué saliste a bancar la pelea por una banca de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque me parece que estamos en unos momentos muy complicados e importantes, ¿no? Que vive la sociedad argentina, en un momento donde hay un discurso derechizador de todos, digamos, hay como una tendencia de llevar el discurso hacia la más derecha posible. Me parece que Miriam Bregman representa justamente todo lo contrario, es la de mantener un discurso coherente desde hace años. Es una persona que ha defendido los derechos de los trabajadores, ha estado en todas las luchas de las mujeres de los últimos años, defensora de los derechos humanos. Es todo lo que por lo menos yo quiero como una representante para mí en el Congreso. Y pensar que por esa, digamos, insistencia de los medios demonizar todo lo que tenga que ver con la izquierda, que Miriam Bregman se queda fuera del Congreso sería digamos, algo muy malo para la sociedad, me parece. Es digamos, una representante que nos puede llevar, digamos, a aquellos que defendemos los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, etcétera, a tener a alguien que represente nuestro pensamiento en el Congreso. Claro, claro. Bueno, decías ahí el tema este, ¿no? De también cómo ves la agenda, sobre todo de esto que aparece un poco corriéndola, ¿no? Hacia la derecha. Vi también en alguno de tus tweets que retomabas algunas cuestiones que salieron, por ejemplo, de candidatos como Spert, ¿no? Avanzando con intención de avanzar, incluso algunas cosas más de su programa muy claro, de decir, bueno, ningún derecho casi para con los sectores de trabajadores. ¿Hay algo más, digamos, que te esté llamando la atención de cómo llega la agenda política a este 14 de noviembre? Sí, yo lo que me parece es que creo que como nunca se ha puesto en claro cuáles son los proyectos políticos, me parece, ¿no? Ujú. El crecimiento de la ultraderecha, de la derecha más reaccionaria, e incluso una derecha que por momentos está al borde de estar afuera del sistema democrático, algo que ha sido habitual históricamente, pero que hoy, digamos, se manifiesta un poco más en posiciones como las de Milei, por ejemplo. Me parece que eso blanqueó a la derecha más tradicional a hablar más claramente de su propuesta política, que antes se disfrazaba más, ¿no? Uno piensa en la campaña del 2015 de Macri diciendo no vas a perder ninguno de tus Ujú. derechos, y hoy la campaña del macrismo es todo lo contrario, es decir, bueno, vamos a recortar los derechos laborales, vamos a quitar, digamos, aquellas cosas que no sirvan para el funcionamiento del mundo empresarial. Eh, y me parece que eso es un signo de los tiempos que es muy grave realmente, porque la cuestión discursiva es importante, me parece. No es solo los hechos, también es el discurso. Uno piensa en la crisis del 2001, que fue una crisis terrible, una crisis, esta es comparable a esa crisis, pero esta tiene como elemento peor que la del 2001, que en el 2001 incluso las fuerzas de derecha se veían obligar a tener posiciones más progresistas, ¿no?
uno piensa en Elisa Carrió, la Elisa Carrió del 2001, por ejemplo. Había como una idea de que se salía de esa crisis tratando de dar más posibilidades a los jóvenes con nuevos trabajos, defendiendo los derechos de los que la habían pasado mal en los últimos 10, 11 años de la década menemista. Y ahora el discurso que lanzan los políticos, pero con un fuerte apoyo del establishment y de los medios de comunicación masiva, es todo lo contrario, es justamente, hay una crisis, en eso coincidimos todos, coincide incluso la derecha, la izquierda, el peronismo, todos, pero lo que te están diciendo los medios hegemónicos, muchos políticos de los partidos grandes, es que se sale con menos derechos, que se sale con recortando posibilidades, con trabajo precario, todo lo contrario que se decía por ahí hace 20 años. Entonces hay como un peligro que corremos en los próximos años, que no es solo que crezca esta situación de pobreza y toda la malaria económica que hay, sino que haya una precarización laboral incluso y una peor situación para todos, ¿no? Sergio, ahora, si podemos, queríamos también charlar algunas cosas de tu laburo, pero te hago una última sobre este tema. ¿Qué te quedó más o qué identificaste, digamos, de la campaña del Frente Izquierda? ¿Así algo que te haya llamado más la atención de la campaña que se realizó? Mira, a mí lo que me parece del Frente de Izquierda, desde que se conformó y desde el crecimiento del PTS sobre todo, es la sensación de tener una fuerza de izquierda nacional, que no es un partido de la ciudad de Buenos Aires, que es un partido nacional, y que eso se ve con el crecimiento, digamos, social, comunitario de sus dirigentes, Vilca Jujuy, qué sé yo, no sé, Vilches en Córdoba, Barbeito, en Mendoza, como que hay una presencia muy grande en la sociedad en muchas partes del país, y que eso puede seguir creciendo en los próximos años a partir de ser coherentes. Me parece que una de las características, si hay algo que no se le puede decir al Frente de Izquierda, es que no ha sido coherente en sus reclamos, en sus pedidos, en lo que defiende. Y esa coherencia, más allá de cualquier banalización que se haga desde la derecha, incluso con los ataques que hubo a los locales partidarios, por parte de la parte más fascista de la derecha, me parece que eso tarde o temprano va a rendir frutos. Y eso es lo que hay que tratar de apuntalar, y que hay que apuntalar ya desde estas elecciones. Estamos en comunicación con Sergio Holguín, escritor y periodista argentino, charlando de todo un poco. Sergio, yo te quiero hacer una pregunta de Cholulo, más que seguir hablando por la política y sobre tu trabajo. Pero como periodista, a mí me interesaría mucho saber si te acordás qué fue lo primero que escribiste y cómo te adentraste al mundo del periodismo. En periodismo, lo primero que publiqué fue un artículo sobre en qué estaban los jóvenes. Ahí va. ¿En qué estaban los jóvenes al comienzo de la democracia? Ahí va. O sea, fue un artículo que escribí en el 84, yo tenía 17 años, Eras en un una niño. revista. Me había ofrecido a trabajar en una revista que me habían hecho un contacto que se llamaba Familia Cristiana, Apa. una revista católica. Y yo era muy ateo, muy además así, incluso anticatólico, se puede decir. Y las monjas, la revista. Y me pidieron un artículo sobre los jóvenes. Como yo era joven, me pidieron un artículo sobre qué les pasaba a los jóvenes con la llegada de la democracia y cómo no había cambiado la situación desde lo que podía ser desde la resistencia ante la dictadura con Sí. el tema de convivir democráticamente. Y como yo me quería hacer el rebelde, en ese primer artículo escribí criticándolo, entre otras cosas, sobre los ataques que hubo en el Teatro San Martín por parte de grupos ultramontanos católicos, Mirá.
quería empezar mi carrera como periodista siendo censurado por las monjas. Y a las monjas les gustó el artículo. Y te lo publicaron. Y me lo publicaron. ¿Y ahí ya No me hacía lo censuraron, ficción? me lo publicaron, todo eso, sí, sí, sí. ¿Ahí ya hacía ficción también? ¿O primero fue el Eh, periodismo y después la ficción? Había empezado a escribir una novela. En paralelo que empecé al periodismo, empecé con una novela que me llevó 3 años escribir, que nunca publiqué, que la escribí primero a mano, después en máquina de escribir. No teníamos todavía en esa época computadora. Y nada, esa quedó ahí y creo que se perdió, que ya no la voy a poder rescatar Bueno, esa novela. bueno, en algún momento capaz que sí. Hablando de esto del periodismo y de la ficción, estuve leyendo una entrevista que te hicieron en otro medio donde planteabas que durante la pandemia estuviste muy encerrado y demasiado pegado a lo que ves la agenda periodística y que temías que eso se filtre en la ficción. ¿Cómo haces para correr los dos carriles? ¿Es una pelea constante o a veces te sirve unirlos? Sí, a ver, concretamente lo que temía que se me pegara en ese momento cuando escribía la última novela era el tema del aborto, ¿no? De la legalización del aborto, las luchas, todo eso, porque Claro, iba ese tema en la novela y no me gustaba que lo que yo pensaba políticamente con respecto a ese tema fuera, digamos, directamente hacia la ficción como una especie de programa, ¿no? Un sí, programa político, un programa periodístico metido en la ficción. Me parece que eso disminuye notablemente la calidad del texto ficcional. Eh, y lo que yo traté es dejarlo afuera. Me llevó bastante tiempo eso, por eso también un poco se había trazado la escritura de ese libro. Eh, pero es algo que por otra parte yo tengo bastante claro en ese ajá, sentido. Lo que por un lado es periodismo y por otro lado es ficción. bien, Yo escribo una novela, no estoy preocupado por la data dura, solo utilizo aquello que me sirve a mí para alimentar a mis personajes, la ficción, la trama. Pero yo tengo claro que si en algún momento tengo ganas de escribir algo, de denunciar una situación o algo, para eso tengo las herramientas del periodismo. La bien. ficción la utilizo para otras cosas. La última, perdón. Dale, dale, dale. No, pero ya que te tengo acá, quiero aprovechar. ¿Cómo haces o cómo hiciste para escribir sobre una mujer y que te salga tan bien siendo hombre? O sea, ¿qué recursos utilizaste? Eh, no sé, he intentado distintas respuestas a eso. Por ahí puede ser el de haber crecido en un contexto rodeado de muchas mujeres. Tengo 3 hermanas mujeres. Tuve una madre muy presente, un padre bastante menos presente, muchas amigas mujeres, no sé, mujer, hija, etcétera. O sea, vivir en un contexto rodeado de mujeres, jefas, mujeres, las primeras varonesas mujeres. De hecho, una está homenajeada en las novelas de Verónica Rosenthal, que aparece De una una, ex claro. monja Ah, mira, metida en periodismo. Eh, Todo eso, digamos, podría ser una respuesta posible, ¿no? El hecho de estar atento a ese mundo que me ha rodeado y me rodea. bien. Pero después, pensando, hilando un poco más fino, me di cuenta que los sentimientos, las sensaciones que tenemos los varones y los que tienen las mujeres, no hay una distancia tan grande. Los miedos, los deseos, lo que pretendemos de nuestras vidas, se parece mucho. Entonces basta con pensar en cómo reaccionaría yo o cómo reaccionaría un amigo mío varón y probablemente si eso se lo pongo a un personaje femenino va a funcionar también. Ok. Ahí está. Sergio, las extranjeras, tenemos entendido, ya tiene plan para llegar al cine. El guión queda en tus manos. ¿Ya arrancaste Sí. el proceso de adecuarlo, digamos, a la pantalla? ¿Cómo está haciendo ese laburo? Sí, lo estoy haciendo, estoy trabajando con la novela, estoy insultando mucho al escritor de la novela, el guionista Sergio Godín insulta todos los días al novelista, porque, bueno, una novela siempre es un producto que hay que desarmar, digamos, cuando uno escribe un guión. No es una obra que te sirve directamente para escribir un guión, sino que hay que desarmarla totalmente. Y las extranjeras tienen muchas vueltas de tuercas, mucho ir y venir, que Mm. para la ficción funciona bien, pero para un guión es algo que hace que se caiga la tensión dramática que uno necesita para una película. Así que estoy trabajando duramente con eso, con el apoyo de Vanessa Ragone, que es
la productora, que está también a cargo en Argentina del proyecto. Y la estoy pasando bien en realidad. Está bueno eso, el de poder trabajar sobre lo que uno escribe y reflexionar desde otro punto de vista, ¿no? Porque esto de pensar la novela desde un guión hace que descubra cuestiones que están en la novela que hoy ya no me cierran tanto, que digo, acá tendría que haberlo escrito distinto. Y está bueno eso, porque es un aprendizaje también para los próximos libros. Está buenísimo. Del presente, viniendo un poco para acá, además de este laburo de adecuación y estos dos Sergios, digamos, que están ahí entre la novela y la adecuación del guión, ¿estás leyendo algo más? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo la última novela de Elena Ferrante, una escritora italiana que es autora de un cuarteto, que es unas obras maestras de los últimos 200 años de la literatura, o de la historia universal, se puede decir. Uh-huh. 4 novelas que se llaman Dos amigas. Ahora estoy leyendo la última, que es una novela que no forma parte de esta historia, que se llama La vida mentirosa de los adultos. Una novela, como todas las de ella, muy napolitana, y está buenísima. Hasta leía la mitad hasta ahora y veo que me faltan menos de la mitad y ya estoy sufriendo que se me va a acabar un día ese libro. Y Qué feo esa sensación, qué fea la sensación de terminar un buen libro. La consigna del día tiene que ver con la ciencia ficción. ¿Qué nos recomendás para leer de ciencia ficción que no puede faltar en nuestra biblioteca? Nunca voy a acordar bien el nombre del título del libro, pero les voy a recomendar, sí. Lo voy a recomendar igual. O sea, es algo así como Las primeras 15 vidas de Danny Quayle, ponele. Danny Quayle no es el nombre, es de un personaje. Ok, busquemos en Google. Vamos con las primeras 15 vidas ahí en el Google a ver qué salta. Que es una autora inglesa muy joven que se llama Claire North. North como norte en inglés. Claire como Clara en inglés. Es una novela buenísima de ciencia ficción. Yo no leo ciencia ficción, es un género que no me gusta mucho, que no me engancho, digamos, y esta novela la devoré. Es una novela que empieza siendo muy de ciencia ficción, pero después se pone en un thriller muy oscuro. Me encanta. Que una persona puede nacer eternamente, o sea, nace y muere, y puede cambiar su vida en cada vida nueva. Me encanta. Listo. Sí, pero después vienen unos problemas muy graves porque hay gente que mata a estos tipos que no pueden morir. Es muy complejo. Se pica la novela. Se pone oscura en serio. Tenemos acá en la producción, Sergio, de nuestro programa, un sector que es muy seguidor, muy fanático, tenemos que decirlo, de Boca. De Boquita. ¿Cómo lo ves a Boca en esta temporada? Es la última que te hacemos y ya te dejamos tranquilo. Me parece que Boca va encontrando de a poco el camino. Le ha costado, ha sido un año muy difícil, un Boca que jugó más mal que bien, y me parece que lo bueno de Boca es que tiene chicos jóvenes que pueden levantar el equipo. Es cuestión de que Bataglia confíe en los jugadores que lo llevaron a él ser técnico de la primera de Boca, y podemos tener un 2022 venturoso, sobre todo si se van algunos jugadores que se les terminó el ciclo ya en Boca, ya no tienen por qué seguir. Si se van esos jugadores y se le da espacio a estos jugadores jóvenes que han demostrado ser muy buenos realmente, me parece que podemos estar para pelear cosas importantes, y si no, igual vamos a estar ahí alentando como tienen que hacer todos los hinchas siempre. Bien. Ahí va, queda el mensaje también para todos los seguidores. Escritor, periodista y periodista deportivo. Y fan. Sergio, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Pasaba Sergio